Volverse una oración viviente. Orar implica debemos creer que Dios existe y nos escucha, y es una verdadera prueba a nuestra fe. Entonces, ¿por qué rezamos? Oramos porque necesitamos apoyo y porque no podemos ganar la guerra contra nuestra naturaleza terrenal y los poderes oscuros de este mundo caído sin ayuda efectiva, y por lo tanto la oración es el reconocimiento de este hecho con humildad. Orar requiere de una actitud, de una disposición, de una humildad básica para inclinar la cabeza en todo momento ante nuestro Padre Celestial. Esta disposición particular para rezar es fácil de perder y no es tan fácil de recobrar para nuestras vidas cuando la necesitamos. Si careces de fe, no rezarás, y si no rezas perderás tu fe. Y esto se debe a que cuanto menos oramos, más difícil nos resulta reunir nuestra fuerza espiritual para continuar orando. Es ciertamente un círculo vicioso. Cuanto más ores, más intimidad lograrás con Dios, y a más intimidad con Dios, más luz espiritual recibirá todo tu ser. Cada vez que oramos, disipamos un poco más la oscuridad que nos rodea, y cuanto más oramos, más luz podemos recibir para guiar nuestras vidas, y solo de esta manera y con este tipo de compromiso, nuestra naturaleza terrenal puede ser apaciguada. Es tan simple como eso. ¿Qué tan importante es rezar? En su artículo ¿Qué dicen las Escrituras?, Scott en 2019, citando varias fuentes bíblicas, señaló varias lecciones que podemos aprender de la vida de oración de Jesús. Mencionó que Jesús no confiaba en la eficacia de la oración debido a argumentos filosóficos. Él simplemente rezó. Lucas 6:12. Jesús también oró en todas partes y bajo diferentes circunstancias antes y después de una crisis. Marcos 1:35. Jesús también oró por otros. Lucas 22:32. Él demostró claramente a sus discípulos con su propia vida de oración lo débil que era la oración de ellos y cómo fallaron. Lucas 22:45-46. En Juan 5:14-15, Jesús explicó que no es suficiente solo con rezar y que debemos trabajar en nosotros mismos para lograr respuesta a nuestras oraciones. Nueva versión internacional. Steve Childers, en su artículo Oración del Reino de 2018, en su introducción, página 1, señaló que no debemos sorprendernos cuando encontramos que Jesús vivió su vida en la tierra de principio a fin, marcada como una vida de oración. El ministerio de Jesús continuó, no solo fue fuertemente apoyado por sus oraciones, sino que su ministerio fue principalmente sus oraciones. Childers en 2018, en este interesante artículo, nos dejó con una pregunta importante. Si Jesús, como el Hijo de Dios, creyó que la oración era tan necesaria para que se cumplieran los propósitos del reino del Padre en y a través de su vida y ministerio, ¿cuánto más es eso cierto de ti? E. M. Bounds, en su excelente libro La necesidad de la oración de 1976, expresó que la fe y la oración
mueven a Dios y que cuando la fe se rompe, los cimientos de la vida espiritual ceden. Páginas 4 y 5. Agregó que la obediencia siempre ayuda a la fe y la fe a su vez ayuda a la obediencia. Página 6. El autor concluyó que la oración gobierna nuestra conducta y esa conducta hace nuestro carácter. La oración está relacionada con todos los dones de la gracia y cuanto más oramos, mejor somos y más pura y mejor es nuestra vida. Página 36. ¿Reciben respuesta a todas las oraciones? ¿Por qué calla Dios después de nuestras oraciones? ¿Por qué a veces llega su ayuda y otras no? Tal vez sea porque somos como niños pequeños que creemos que podemos manipular a nuestro Padre Celestial con un chantaje emocional, haciéndole promesas vacías sin querer renunciar a nuestros ídolos de arcilla o a cambiar nuestros corazones para complacerlo, glorificarlo y obedecerlo. No en vano, Jesús afirmó: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Lucas 6:46. Y Jesús agregó en Mateo 7:21: no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nueva versión internacional. En su libro El poder de la oración, Manical en 2000 afirmó que en igualdad de condiciones tu crecimiento y el mío, a semejanza de Jesucristo, estarán en proporción exacta al tiempo y al corazón que ponemos en la oración. Página 6. La misionera y monja Madre Teresa, honrada en la Iglesia Católica como Santa Teresa de Calcuta, también entendió el valor de la oración como lo hizo San Francisco de Asís, y para tener un buen día de servicio, todas las mañanas antes de salir a las calles de Calcuta para ayudar a los más pobres de los pobres y a los que morían en las calles, ella y sus monjas oraban de rodillas durante al menos una hora en las primeras horas del día. ¿Cómo entonces debemos rezar? Debemos orar con humildad, con fe y gratitud y con un compromiso individual de seguir y cumplir lo que Jesús nos pide que hagamos con nuestras vidas. Debemos orar considerando que nuestras expectativas de recibir misericordia siempre están vinculadas con nuestra propia capacidad de ofrecer misericordia a los demás. Debemos orar sin perder la esperanza de que nuestras oraciones sean escuchadas en todo momento por nuestro Padre Celestial y sin dudar, porque estamos totalmente conectados a un universo que responde a todas nuestras dudas y a todas nuestras certezas. Debemos orar con persistencia y en el nombre de Jesús. Deberíamos rezar más con nuestro corazón que con nuestros labios. Debemos rezar sin cesar. Pero, ¿cómo vamos a seguir la advertencia de Pablo de Tarso en Tesalonicenses 5, 16, 20 de orar sin cesar? Creo que también es posible practicar la oración en acción para poder orar sin cesar, no solo cuando elegimos orar en soledad, sino a través también de nuestras actividades diarias, momento a momento, simplemente siendo conscientes de la necesidad de obedecer en todo momento y en cada situación la voluntad de nuestro Padre Celestial, y esta acción es ciertamente una oración activa que le agrada. San Benito de Nursia es un santo católico considerado el fundador de la vida monástica occidental. Él creía firmemente que la oración y el trabajo podían ser socios y que sería posible combinar adecuadamente la contemplación
con la acción a través de su famosa regla de San Benito de ora et labora, ora y trabaja al mismo tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para aprovechar realmente la oración en acción, el dedicar un tiempo de oración en soledad todos los días es absolutamente necesario, ya que es la protección espiritual que necesitamos para nuestros desafíos diarios y es el combustible indispensable para la atención y la autoconciencia que debemos ejercer para evitar las tentaciones y obedecer en todas las situaciones de nuestra vida la voluntad de nuestro Padre Celestial. Debemos orar sin pensar mucho y en todas las circunstancias, porque la oración no es un análisis intelectual o una investigación filosófica. Las entidades oscuras se sienten atraídas por las emociones basadas en el miedo. Por lo tanto, si alguien se enoja o tiene miedo, las entidades oscuras sienten la vibración de las emociones negativas y se alimentan de la energía de estas vibraciones, porque su accionar se incrementa con la negatividad. La mejor manera de protegernos es estar llenos de amor y gratitud, por lo que debemos orar sabiendo que nuestras oraciones crean un escudo espiritual de protección que nos ayuda a continuar en nuestras vidas para obedecer y cumplir la voluntad de Dios. La interdependencia de la oración. El primer y más importante vínculo que tenemos mientras oramos es una conexión con nuestro Padre Celestial que habita dentro de nosotros. Teresa de Ávila, la santa cristiana y doctora de la Iglesia Católica, escribió sobre este tema regularmente, especialmente en su inspirador libro clásico sobre la práctica de la oración, El Camino de la Perfección. En su libro, ella describió que entendió que Dios habita en el centro de su alma como un rey en su castillo, y comentó: si hubiera entendido como lo hago ahora, que en este pequeño palacio de mi alma habitaba un gran rey, no lo habría dejado solo tan a menudo. Camino 28:11. En consecuencia, dijo que aquellos que pueden permanecer con Dios en sus almas viajarán lejos y en poco tiempo. Camino 28:5. Otro enlace que está abierto y que no siempre funciona a nuestro favor cuando oramos, debido a su conexión con nuestra mente egoica, es nuestra imaginación, o la mujer loca de la casa, como lo describió Teresa de Ávila. Y ese nombre se aplica hoy a la mente sin control. La loca de la casa generalmente camina erráticamente y se enfoca en la oscuridad, en los problemas, más que en las soluciones. Cuando nos dedicamos a explorar dónde está la mente, podemos cambiar el canal y enfocarnos solo en lo bueno. En su libro La necesidad de la oración de 1976, E.M. Bounds escribió que la vida de un cristiano es una guerra de por vida librada contra enemigos invisibles. El mundo, la carne y el demonio se oponen a nuestra marcha hacia adelante y nos derrotarán a menos que ejerzamos una vigilancia constante y una oración incesante. Página 50. Y esta declaración nos lleva a otro vínculo que es tan indeseable para nuestro progreso espiritual como inevitable en nuestro camino espiritual: los ataques que sufrimos del maligno en este mundo caído, especialmente mientras oramos. Los cristianos, afirma Don Stewart en 2019, siempre deben estar en guardia. Satanás siempre atacará cuando alguien comience una nueva búsqueda espiritual. Afortunadamente, como afirmó Kenneth Copeland en 2018,
Hay una fuerza tan vasta en su poder que triunfa sobre cualquier problema, cualquier juicio y cualquier situación. Los demonios huyen de ella, la enfermedad no puede permanecer frente a ella, la falta y el miedo se disipan ante ella y cada oscuridad se destruye instantáneamente. Incluso la muerte misma no puede lidiar con ella, que es el nombre sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. blogkcm.org. Jesús mismo fue claro sobre este hecho cuando afirmó a través de Marcos 16:17, y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán a los demonios. Nueva versión internacional. Entonces, aquí hay un enlace que contrarresta efectivamente el enlace a través del cual el maligno nos ataca en este mundo caído. El nombre de Jesús. Kenneth Copeland en 2018 concluye que el nombre de Jesús es nuestra protección sobrenatural, nuestro número de emergencia y nuestro vehículo de rescate, todo en uno. Responde de inmediato, afirma, actúa a la perfección y hace el trabajo sin demora ni vacilación. Siempre debe ser tu primera línea de defensa y te ayudará cuando parezca que no hay salida. Es importante tener en cuenta que debe haber arrepentimiento antes de que surja la resistencia. Si tratamos de resistir al diablo con pecado no confesado en nuestra vida, él se reirá en nuestra cara. No es suficiente el deshacernos del viejo hombre. Debemos revestirnos del nuevo hombre. Rogers, en 2019, comentó que debemos deshacer cualquier condición que proporcione terreno donde el diablo estableció un campamento en nuestras vidas y construyó una fortaleza para derrotarnos todos los días y en cada situación. En consecuencia, el ser obedientes a la voluntad de Dios se convierte en un reino superior de manifestación diaria y una nueva bendición para este nuevo hombre y para esta nueva mujer, que seguirán a partir de ahí en toda humildad y pobreza de espíritu los pasos del Nazareno, nuestro amado Jesús, que vivió en esta tierra una vida de obediencia a nuestro Padre Celestial. La oración cambia a las personas. La oración no solo tiene el poder de cambiar nuestras propias vidas, también cambia las circunstancias, los eventos y la vida de los demás. Los frutos de la oración constante. Todo está hecho de energía. Como tal, todo vibra a cierta frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia de vibración, más ligera y energética es una cosa. Cuanto menor es la vibración, más densa y pesada es una cosa. Leibbrandt en 2014 mencionó que nuestra vibración juega un papel clave en lo que experimentamos en nuestra vida y trae a nuestra presencia personas, experiencias y oportunidades de una frecuencia vibratoria similar. Beckler en 2019 mencionó que nuestra vibración es nuestro bienestar. Nuestros estados emocionales, espirituales y físicos moldean todo, moldean nuestra vibración y comunican al universo y a los demás quiénes somos. Rae en 2010 mencionó que, en consecuencia, cuando oramos a Dios, nos conectamos con la vibración más alta y más pura que existe, y el acto de orar cambia nuestra frecuencia vibratoria al elevarla a niveles más altos y es un apoyo importante para una vida justa y un mejor resultado en nuestras vidas. La oración que nos da como resultado un pensamiento correcto y una vida correcta es una farsa. Nuestra oración avanza en poder en la medida en que rectifica
la vida. Kotsonis en 2006 mencionó varios aspectos importantes en la página 36 acerca de la oración. A nivel mental, si rezamos, podemos mantener a raya nuestro ego, que florece a través de nuestros pensamientos y a través de ellos trata de controlar nuestras vidas. Y en cambio, podemos recibir, gracias a nuestras oraciones, la inspiración que proviene del Espíritu Santo sobre cómo vivir nuestras vidas. En cambio, si no rezamos, podemos fácilmente ser presa del depredador mental, una intromisión que se estableció en nuestra mente, pero ajena a la misma, sobre la cual he escrito anteriormente, y que es una entidad oscura que trata de controlar nuestras vidas a través de nuestros pensamientos, y que se alimenta de nuestro miedo y nuestras emociones negativas, como la ira, la codicia, la envidia, etc., trabajando incansablemente para producirlas en nosotros y así continuar alimentándose de nuestra energía. Si no rezamos, caminaremos por nuestras vidas confundidos, solo para convertirnos en otra víctima de la manipulación masiva que está siendo dirigida por una élite poderosa de este mundo para su propio beneficio, a través de los medios de comunicación, la televisión, las noticias, el internet, las redes sociales, etc. No es de extrañar por qué tenemos tantas enfermedades mentales hoy día. Ahora, a nivel de nuestro corazón, si rezamos, obedeceremos la voluntad de Dios. Seremos propensos a amar, a ser humildes, compasivos, cariñosos, considerados, gentiles y bondadosos con los demás y con nosotros mismos. Si no rezamos, encontraremos fácil desobedecer la voluntad de Dios, no tendremos ninguna compasión hacia los demás y seremos propensos a odiar. Seremos agresivos, irascibles, egoístas, dominados por todo tipo de miedos y con un corazón de piedra. Y por todas esas razones, susceptibles de ser abiertos y dominados o incluso poseídos por entidades oscuras que trabajan para el maligno. En cuanto a lo que podemos hacer, nuestra oración o la falta de ella ayudará a definir para nosotros qué hacemos con nuestras vidas, qué realizamos o no, qué tan lejos llegamos o no con nuestro destino. Si finalmente seguimos y cumplimos la misión que Dios nos ha dado en esta encarnación, o si vamos en contra de ella y producimos más tristeza y oscuridad para este mundo, y si trabajamos como constructores o destructores de la voluntad de Dios, usando y aumentando o desperdiciando los talentos que nos ha dado para esta vida. ¿Es la oración un camino de conocimiento? Cuanto más se acerca uno a Dios, más sabio se vuelve. Jesús de Nazaret siempre fue intelectualmente superior a todos sus enemigos en cualquier discusión que tuvo con los doctores de la ley, fariseos o escribas de la tradición judía, que constantemente le hacían preguntas engañosas mientras enseñaba, tratando de obligarlo a dar respuestas incorrectas sobre la ley de Moisés o acerca de Dios o de su propia divinidad. Pero Jesús siempre refutó brillantemente todos estos argumentos, no porque leyera demasiados libros, sino porque permanecía constantemente en presencia de su Padre Celestial, ya que Dios es la fuente principal de toda sabiduría. Dos canales de gran sabiduría para el cristianismo y doctores ambos de la Iglesia Católica por su gran sabiduría y profundo conocimiento de Dios, fueron en realidad dos grandes místicos que vivieron sus vidas profundamente enraizados en la oración,
y curiosamente ambos eran españoles y se conocían, habiendo vivido en los mismos tiempos históricos. Hablamos de San Juan de la Cruz y de la Madre Santa Teresa de Ávila. Sobre esta experiencia, San Juan describió en las obras recogidas de San Juan de la Cruz, página 149. El alma, en su simplicidad y pureza, se transformará inmediatamente en sabiduría simple y pura. Del mismo modo, el fundador de la orden de los jesuitas, Ignacio de Loyola, un santo católico, durante su conversión pasó 11 meses orando y meditando en una cueva cerca de la ciudad española de Manresa, en la provincia de Barcelona, España, y también informó de experiencias donde su mente fue trascendida por completo y en las que entró en un estado de conocimiento total y espontáneo de todas las cosas. Finalmente, Pablo, el apóstol, cuando se dirigió a la comunidad cristiana que había fundado en Corinto, Grecia, afirmó: esto es lo que hablamos, no en palabras que nos enseñó la sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu, explicando las realidades espirituales con palabras enseñadas por el Espíritu. 1 Corintios 2:13, Nueva Versión Internacional.